Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Peñalosa. Mi grupo hoy les va a hablar sobre el ciclo del fósforo. Para esto vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas. La primera es, ¿cuáles son las principales reservas y flujos de fósforo en la Tierra? Las principales reservas y flujos es que, pues el primero y más importante son las rocas fosfatadas. Es donde se encuentra la mayor parte del fósforo de la Tierra en forma de minerales. Luego también tenemos los suelos que contienen fósforo inorgánico y fósforo orgánico, y es de allí absorbido por todas las plantas. Otro reservatorio también muy importante es la biomasa de los organismos vivos, ya que todos los seres vivos necesitamos fósforos para nuestras funciones vitales. También están los océanos y cuerpos de agua que reciben fósforo por la corriente de los ríos y finalmente los sedimentos marinos que constituyen un reservatorio de largo plazo porque allí el fósforo queda totalmente atrapado hasta que los procesos geológicos lo vuelven a la superficie. Como flujos principales o movimientos de fósforo está la meteorización, que significa que las rocas liberan fosfatos al suelo. La segunda es que las plantas absorben ese fósforo y lo incorporan nuevamente a sus tejidos. La tercera es que a través de la cadena alimenticia pasa de las plantas a los animales. La cuarta es que cuando los organismos mueren o excretan, el fósforo vuelve al suelo y al agua mediante el proceso de descomposición. Para finalizar, una parte del fósforo es transportada a ríos y mares por la escorrentía, donde se depositan en los sedimentos. También con el tiempo geológico los sedimentos se vuelven a transformar en rocas fosfatadas, cerrando el ciclo. La segunda pregunta que se propuso es la siguiente: ¿qué procesos antrópicos o antropogénicos altera el ciclo? Los procesos antrópicos que alteran el ciclo del fósforo, en primer lugar, es la minería de fosfatos. Esta ya que acelera la extracción del recurso que normalmente se liberaría de manera pues más lenta. También estos fosfatos se utilizan principalmente en la fabricación de fertilizantes y detergentes. El uso excesivo de fertilizantes agrícolas es otro factor clave, ya que mediante este muchas veces las plantas no absorben todo el fósforo aplicado y el excedente es arrastrado por la lluvia hacia ríos y lagos, lo que genera un fenómeno llamado eutrofialización. ¿Qué significa eso? O sea, es decir, un crecimiento que es totalmente descontrolado de algas que disminuye totalmente el oxígeno del agua. También la ganadería intensiva es pues una parte que contribuye mucho, ya que el estiércol es rico en fósforo. Entonces, si no se maneja adecuadamente, termina contaminando las fuentes hídricas. Otros aportes también muy importantes es de las aguas residuales e industriales y de prácticas como la deforestación y los cambios del uso del suelo, ya que aumenta la pérdida de nutrientes del suelo hacia los cuerpos del agua. En conclusión, podemos deducir que la mayor de las actividades humanas han intensificado el ciclo del fósforo. Bueno, el ciclo del carbono es el proceso mediante el cual este elemento circula entre la atmósfera, los océanos, los suelos, los seres vivos y la litosfera. Se presenta en formas orgánicas, como azúcares o biomasa, e inorgánicas, como el dióxido de carbono, bicarbonatos y carbonatos. Sus flujos ocurren en dos escalas: un ciclo rápido que dura días o décadas y un ciclo lento que tarda miles o hasta incluso puede llegar a tardar millones de años. En el ciclo rápido, el proceso llamado fotosíntesis captura el dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforma en materia orgánica. Luego, por la respiración de las plantas, animales y microorganismos, ese carbono retorna a la atmósfera como CO2. Además, la descomposición de restos orgánicos en suelos libera carbono y en condiciones anaeróbicas puede producir metano. A esto se suman incendios y combustión natural,
que también devuelven carbono a la atmósfera. Los océanos son sumideros fundamentales. El CO2 se disuelve en el agua y forma parte del sistema carbonato. El fitoplancton lo aprovecha para fotosíntesis y parte de esta materia orgánica. Esta materia orgánica se hunde hacia el fondo marino en un proceso conocido como bomba biológica. También se forman conchas y esqueletos de carbonato cálcico, que al sedimentarse contribuyen al ciclo lento. En la escala geológica, el carbono se entierra en sedimentos, transformándose en combustibles fósiles o carbonatos. Procesos como la meteorización química de rocas capturan CO2, mientras que la actividad volcánica lo devuelve a la atmósfera. Esta dinámica mantiene un equilibrio a lo largo de millones de años. Las actividades humanas han alterado este equilibrio. La quema de combustibles fósiles, la producción de cemento y la deforestación liberan grandes cantidades de dióxido de carbono en poco tiempo. Esto ha aumentado las concentraciones atmosféricas, acelerando el cambio climático, al mismo tiempo que los océanos absorben más carbono, provocando así el efecto llamado acidificación marina. Bueno, en conclusión, los procesos claves del ciclo son la fotosíntesis, la respiración, descomposición, combustión, el intercambio que se presenta entre el aire y el mar, formación de carbonatos, la sedimentación, meteorización y el volcanismo. La actividad antropogénica, es decir, la actividad humana, ha intensificado este ciclo, modificando sus tiempos naturales y generando consecuencias ambientales globales. Bueno, las posibles soluciones para las alteraciones antropogénicas del ciclo en Bogotá y sus alrededores. Estas alteraciones antropogénicas del ciclo del fósforo y del carbono en Bogotá y sus alrededores requieren soluciones integrales que aborden tanto las fuentes de contaminación como la recuperación de los ecosistemas. En primer lugar, es fundamental mejorar el tratamiento de aguas residuales. Las plantas de tratamiento de salitre y canoas deben operar con tecnologías que eliminen no solo materia orgánica, sino también fósforo y carbono en exceso antes de que lleguen y desemboquen en el río Bogotá. Otra medida clave es la restauración y protección de humedales urbanos, ya que actúan como filtros naturales que retienen nutrientes y carbono, además de ser refugio de biodiversidad. También es necesario aplicar programas de reforestación y control de erosión en las cuencas, lo que ayuda a capturar dióxido de carbono, reducir los restos de fósforo y así proteger los suelos. En la sabana de Bogotá se debe promover una agricultura más sostenible, con un uso racional de fertilizantes, técnicas de agricultura de precisión y un manejo adecuado de residuos, evitando que lleguen a las fuentes hídricas. Finalmente, también es de vital importancia la parte de la educación, de fomentar esta educación ambiental en la población, incentivando a las personas al consumo responsable, la reducción de emisiones y sobre todo el cuidado de los recursos hídricos. Estas acciones combinadas permitirán mitigar las alteraciones del ciclo del carbono y del fósforo y mejorar la calidad ambiental en Bogotá y sus alrededores. Bueno, ahora respondiendo a la pregunta de cómo se manifiestan las alteraciones antrópicas en Bogotá y sus alrededores, pues bueno, las alteraciones antrópicas en Bogotá y sus alrededores se manifiestan de forma clara y evidente, como primero el agua del río Bogotá, pues los afluentes reciben una descarga de aguas residuales domésticas e industriales, lo que aumenta nutrientes del fósforo y del nitrógeno. Al tener dicho aumento, generamos eutrofización. La eutrofización es muerte de peces, crecimiento de algas, malos olores y la disminución del oxígeno. Como la longitud aproximada del río Bogotá son 380 kilómetros, pues
Esto nos está generando una perjudicación en humedales urbanos, también se observa una pérdida de biodiversidad en ellos y una contaminación abundante, porque lo que hace el río Bogotá es asentar todas estas partículas que generan contaminación, como el dióxido de carbono, el mismo fósforo, el nitrógeno y demás desechos o partículas que hacen que este sea contaminado cada vez más. Como segunda alteración antrópica tenemos el suelo y el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la expansión urbana y la deforestación de la sabana aceleran el proceso de erosión, perdiendo la compactación del suelo y perdiendo la cobertura vegetal. También, si no se tiene en cuenta, la extensión de la agricultura en exceso hace que los fertilizantes sean arrastrados por las lluvias hacia quebradas, lagunas y ríos más cercanos, contaminando. No simplemente es la contaminación del río Bogotá que está siendo afectada por ello. Como tercera manifestación antrópica tenemos el aire y el clima urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de la quema de combustibles fósiles provoca altos los niveles de material particulado, que vendría siendo el PM10 y el PM2.5. La quema de estos combustibles también afecta a la salud pública y contribuye al calentamiento urbano. ¿Qué quiere decir estos tres puntos? Que la alteración antropogénica en Bogotá y su entorno se ven reflejadas principalmente en la contaminación del aire y del agua, obteniendo como mal resultado la degradación del suelo y la presión sobre los ecosistemas estratégicos, lo que compromete la sostenibilidad general del ambiente y de la región, y no tanto regional, sino que urbano. Bueno, ahora respondo a la pregunta, ¿cuáles serían las alteraciones o las consecuencias que dejan dicho anterior? Como ya mencionamos, está la eutrofización, la pérdida del oxígeno, el crecimiento de nuevas algas invasoras, entre otros. Pero, ¿dónde se ve más reflejada esa perjudicación? Se ve perjudicado lo que viene siendo la atmósfera y la salud humana. La alta contaminación del aire, como materiales del CO o el NOx, invaden la capa de ozono, lo que genera enfermedades respiratorias y cardiovasculares en la población. También estarían las oleadas de calor urbanas, como el fenómeno del Niño, que nos trajo el aumento de alta temperatura local y mayor demanda de energía para refrigeraciones, que a lo largo refrigeradores que no están actualizados conllevarán a una perjudicación en el medio ambiente. Entre estas, pues también está la contribución al cambio climático, que está regional por emisiones de gases de efecto invernadero. También se han evidenciado estas afectaciones en la biodiversidad y los servicios ecosistemas, como vendría siendo la pérdida de especies nativas en humedales y en páramos. También se ven mayormente afectados las fragmentaciones de corredores biológicos, lo que dificulta el movimiento de producción de fauna silvestre. Entre estos factores también estaría la afectación de la regulación hídrica y la purificación del aire en la captura de carbono. Por último, ¿cuáles serían esas consecuencias de afectaciones en los ecosistemas de Bogotá y sus alrededores? Como ya había mencionado, era el río Bogotá por su eutrofización, la contaminación química y bacteriológica y la reducción de biodiversidad acuática. Otras afectaciones estarían los ecosistemas terrestres, que vendría siendo la sabana, los bosques andinos y suelos rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que habría una fragmentación urbana por la expansión. Quiere decir esto que habría aislamiento de fauna y pérdida de conectividad ecológica. También entre esas estaría la erosión y la compactación de suelos, que aumenta el desplazamiento de laderas. Y por último, en esos ecosistemas también estaría la invasión de especies exóticas, que desplazaría a las mismas especies nativas de ellos. Por último, los ecosistemas estratégicos como los páramos y las reservas también estarían afectados, ya que su reducción se vería reducido la capacidad regulatoria de agua, que a pasar de los años se ha evidenciado en el páramo de Supampás y de Chingaza, afectando el abastecimiento de agua en Bogotá. Entre ellos también estaría la alteración de ciclos biogeoquímicos como el fósforo, nitrógeno y carbono, debilitando la productividad natural. Y también estaría la pérdida de servicios de ecosistemas como la captura de carbono, la purificación del aire y la conservación de la biodiversidad.
Como consecuencia sobre los ecosistemas bogotanos y sus alrededores incluyen aguas más contaminadas, suelos menos productivos, pérdida de diversidad y deterioro de servicios ecosistemas vitales, lo que finalmente eh, repercute en la calidad de vida de la población humana, en la sostenibilidad ambiental en la ciudad de Bogotá y alrededores.